Un buen maestro puede cambiar para siempre la vida de un niño. ¿Profesora Gómez? Luis Torres. Oh, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! Venía a darle las gracias. Usted me enseñó a leer. Me dedicó el tiempo que necesitaba. Me enseñó con cariño. Yo le dije que quería ser inventor para cambiar el mundo, ¿recuerda? Claro que me acuerdo. ¿Y ya eres inventor? No. ¿Eres médico? No. ¿Ingeniero? No. Pero sí estudiaste una carrera, ¿no? Sí. Como quería cambiar el mundo, ahora soy profesor. Gracias, profe. Una escuela puede cambiar la vida de una comunidad. La educación puede cambiar un país. Bienvenidos amigos y amigas de el podcast Desde la Azotea, aquí a través de Cadena Radial Costarricense 89.1 Radio. Estamos muy entusiasmados, muy contentos de hacerles muy buena compañía, como todas las semanas, y de llevarles información útil y también historias e invitados que desarrollan alguna actividad que influye en la sociedad costarricense y que también ayuda al empuje de la sociedad. El día de hoy contamos con una gran invitada. Ella es doña Georgina Jara Lemaire. Jara Lemaire, sí. Presidenta del Colegio de Licenciados y Profesores. Así es. Presidenta de Colipro. Presidenta de Colipro. Un gusto, un placer estar acá con ustedes. Hasta estoy nervioso de que esté aquí. No, jamás. Pero entusiasmado de que esté aquí también con nosotros. Claro, claro. Más bien, muchas gracias por la invitación, Juan Carlos. De verdad que estar acá y compartir con todos, pues siempre es un gusto. A veces en las agendas pues es difícil, pero contarles un poco de lo que es Colipro, lo que es el colegio profesional, de todos los profesionales en la educación en este país es importante. Un colegio que nace por allá del año 1950 y que ha sufrido, ¿verdad?, diferentes reestructuraciones, inclusive en el nombre, ¿verdad?, y en los profesionales que podían unirse a él. Una evolución, podemos llamarle, maravillosa. Justamente queremos conversar sobre la misión y la visión de el Colipro con respecto a la educación aquí en Costa Rica, doña Georgina. Doña Geo, como me conocen. Sí, doña Geo le iba a decir. No importa. Sí, es importante reconocer que el colegio primero es el colegio más grande del país y podría yo decir de Centroamérica. Uh-huh. Acordémonos que la misión principal del colegio es ser garante de el ejercicio legal de la profesión, al menos en este país, uh-huh. ¿Verdad? Es mandato obligatorio el profesional de la educación que sea parte de nuestro colegio. Pero más allá de eso, ¿verdad?, de que es un mandato legal y que qué dicha, porque los educadores pues tenemos que hacer bien las cosas, ¿verdad? Uh-huh. Es un colegio que logra y busca propiciar las condiciones necesarias para nuestros profesionales de la educación en los ámbitos educativos en los que se desenvuelven. Uh-huh. Llamemos, por supuesto, el aula, el centro educativo, la supervisión, la universidad, uh-huh. Donde esté. Sí, el colegio propiciarle esas condiciones, no solamente laborales, que también tenemos que ver, sino también en las formativas. ¿A qué me refiero con esto? Estamos también participando activamente en las mesas donde se gesta todos aquellos requisitos y la formación inicial de los docentes, ¿verdad? Exacto. Y también estamos participando activamente en la formación continua de los profesionales de la educación. Uh-huh. Tanto es así que nuestro colegio, el colegio de todos los profesionales de la educación en este país, tiene una de las plataformas más exitosas en cuanto a capacitación, ¿verdad? Uh-huh. En donde aproximadamente son 100 cursos
más o menos, donde el colegiado puede optar hasta en cursos autodirigidos según su tiempo y demás, y en otros dirigidos para capacitarse en las diferentes áreas que les sean de interés, ¿verdad? Véame que cuando usted me deja hablar, yo hablo mucho. No, muy bien, maravilloso. De hecho, ahorita muy entusiasmada porque no sé si ustedes sabían, y te cuento, Juan Carlos, Colipro tiene 15 regionales a lo largo de todo el país. ¿Verdad? Es que somos muy grandes. Es bastante grande, sí. Esas 15 regionales tienen también sus plataformas donde el colegiado puede llegar y hacer sus trámites y demás. Pero estas 15 regionales son compañeros como ustedes, como yo, que, vivieron un proceso electoral, su región nos escogió y son, digamos, por decirlo de alguna forma, la representación de la Junta Directiva Nacional en cada una de las regiones. Porque esto es muy importante, porque es el nexo comunicativo de lo que está requiriéndose en educación en esa región específica. Sabemos que hay necesidades nacionales, por supuesto que sí, pero sí también sabemos que cada región tiene sus contextos y sus características particulares. Entonces, por medio de las regionales y de los RI, que también me parece que es una figura importantísima en el colegio, que son los representantes de cada institución del colegio. Exacto. Nos hacen llegar cuáles son los temas de interés o de necesidad que tienen en capacitación. Cuando el colegio hace algo o toma alguna decisión, siempre tenemos que hacerlo desde la sistematización para poder cumplir con esa misión y esa visión que me preguntas. ¿Por qué desde la sistematización? Acordémonos que estamos hablando de que somos un colegio profesional. Entonces, investigamos, hay documentos probatorios que nos dicen, bueno, en la región tal estamos teniendo una necesidad grande, por ejemplo, de que todos se formen en Lesco, porque estamos teniendo una población que lo está necesitando. Entonces, el Colipro vuelve y hace toda una planificación desde el DIPDE. El DIPDE es el Departamento de Investigación, Vinculación y Desarrollo Educativo que tiene Colipro, que maneja esta plataforma de capacitación. Y hablo mucho de la capacitación porque es uno de los objetivos principales. Vos me hablaste de misión y visión. Sí. Es uno de los objetivos principales que tiene el colegio de capacitar no solamente en la formación inicial, sino también en la formación continua. ¿Qué pasa con la formación inicial? Estamos también sentados en algo que se conoce como el Marco Nacional de Cualificaciones. Ahí están nuestros curriculistas, nuestros investigadores, porque el Colipro tiene estos especialistas, ¿verdad? En su planilla, en sus colaboradores tenemos estos profesionales. El Marco Nacional de Cualificación es una mesa de producción riquísima, validada por profesionales de CONARE, del Colipro, que se sientan y hacen un estudio investigativo, sistematizan y hacen una base de aprendizajes que tienen que tener todos los que se vayan a graduar en las diferentes especialidades de educación. Entonces, esto les sirve para que tanto universidades estatales como privadas tengan esa base y sobre esa base actualicen sus programas, los programas que le ofrecen a los que están estudiando educación. Ve que importante, porque entonces ahí separamos un poco la brecha de que es que los que salen de aquí, los que salen... No, hay una base que es el Marco Nacional de Cualificaciones, donde se tratan estos especialistas, investigan, sistematizan y proponen una base fundamental de competencias y habilidades que tiene que tener el educador en las diferentes áreas. Eso es riquísimo y Colipro participa ahí, ¿verdad? Qué maravilloso. Justamente, doña Geo, justamente yo creo que esa capacidad de tener representación nacional, pero desde muchos lados, es lo que permite identificar estas situaciones que se pueden entonces trabajar. Claro. Ahí es donde quiero preguntar, ¿dónde están entonces los mayores desafíos en la actualidad para el Colipro que han logrado identificar? Bueno, ahorita tengo que mencionar, Juan Carlos, definitivamente que sí hay que entender que cuando participamos en estas diferentes mesas no es doña Geo. Nosotros somos 7 personas de la directiva. Son varios. Somos 7, pero todos son educadores. La única que por opción, por decisión personal, sacó un permiso sin goce de salario
para dedicarme a la presidencia de Colipro ahorita soy yo. Los demás miembros de la directiva están ejerciendo y en sus puestos y son miembros de la directiva. Bien. Pero todos son educadores. Muy bien. ¿Verdad? Entonces conocen mucho el sistema. Ujú. Aunque lo conozcamos, es imposible para 7 personas, ¿verdad? De manejar absolutamente todos los 70,000 colegiados, 75,000 colegiados. Por eso es que es tan necesario estas otras estructuras que te comento. Entonces, desde que nosotros iniciamos y participamos de esto de la Directiva Nacional de Colipro, por decisión primero de Dios y segundo de quienes nos escogieron, sí nos propusimos a que Colipro tenía que estar en todas estas mesas de gestión educativa. ¿Por qué? Porque representa a todos los profesionales de la educación. Pero no es Doña Geo ni esas 6 personas. Ujú. ¿Sí me entiendes? Claro. Sino que es poderle dar la oportunidad, de acuerdo al perfil que se requiera, quién nos puede ir a representar. Muy bien. ¿Verdad? Ujú. Por ejemplo, en esto de el Marco Nacional de Cualificación, hay profesionales de la educación, hay curriculistas, hay investigadores. Yo voy y hago la gestión que tengo que hacer como presidenta, pero los trabajos de sistematización y demás, pues son especialistas varios, y hasta invitamos a algunos colegiados porque sí tenemos muy clara una idea. Ninguna política, Juan Carlos, educativa que se haga, yo tengo formación, yo soy curriculista también, entonces te lo puedo decir, por mejor que esté escrita, no va a ser cierto en tanto un profesional de la educación no lo ponga en práctica en su salón de clase, o en su centro educativo, o en el ámbito donde se desarrolle. Claro. Entonces, ¿qué mejor quien nos tenga que decir qué se necesita que el que está ahí viviendo día a día lo que se necesita, ¿verdad? Para poder tomar decisiones y para poder dictar política educativa. Es decir, si yo estoy acá en este escritorio y ahorita se quiebra un vidrio en Colipro, yo no me estoy dando cuenta que necesito que los que están a cargo informen para que se pueda hacer todas las gestiones para que el vidrio se arregle, se recupere y la calidad de los que están cerca del vidrio esté mejor y no llueva y se les va a meter el agua, no haga sol y se... Entonces necesitamos de todos. Yo creo que y necesitamos que sean los profesionales de la educación los que estén presentes en estos ámbitos donde se gesta política educativa. Este ha sido uno de los objetivos de esta junta directiva. Yo creo que porque todos somos educadores, entonces ese sentir sí o sí hacemos las cosas bien, porque además vamos a volver o ya están. Yo una vez terminada mi gestión, pues volveré a mi cargo como directora regional, ese es mi puesto, ¿verdad? Pero sí contarte también, Juan Carlos, yo empecé hace 33 años, con 18 años, sumen, 33 más 18, ya pueden ir sacando la edad. Ya están sacando ahí los cálculos. Siempre cuento esta historia porque es importante que sepan, quién es el que les está hablando y por qué les habla de esa forma. Yo empecé en los guíos desamparados cuando no había docentes. Entonces había un plan de emergencia que si usted estudiaba en una universidad estatal, de una vez te daban nombramiento. De una vez, ahí mismo. Y yo estudiaba en la UCR y me llegó mi nombramiento a los guíos, donde agradezco a Dios infinitas esa oportunidad, porque ahí uno se hace docente. Era cuando recuerdo que hacíamos visitas al hogar, en aquel entonces se hacían. Era riquísimo ver cómo los hogares, cómo respetaban al docente, cómo veían o se debe ver al docente como esa mano amiga que ayuda en la formación de sus hijos. Recuerdo que en ese entonces no había comedor y hacíamos las tortillas palmeadas para los chiquillos. Ahorita no se podría, ¿verdad? Hay manipulación de alimentos y yo entiendo que las cosas han cambiado, pero todas esas son experiencias hermosas y te puedo decir que al menos yo pasé por todas las modalidades o muchas modalidades del sistema educativo hasta ahora que Dios me ha prestado estas oportunidades, pero sí entonces logro entender que sí o sí es el profesional de la educación el que nos puede dar los insumos necesarios para mejorar todo el sistema educativo. Solo el que lo vive lo sabe explicar y nos podría proponer mejoras, definitivamente. Esta gestión, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha sentido la participación como presidenta de Colipro? ¿Cómo ha sido la experiencia, verdad? Uno dice, ha sido tal y como lo imaginé.
¿O me he llevado un par de sorpresas? Ha sido muy hermosa, Ajá. de verdad. El conocimiento, o sea, conocer siempre es importante. Ujú. Y gracias a Dios, yo creo que porque fui formada y criada por una mujer muy valiente, mi mamá, que de verdad es mi referente, pues soy de retos y soy de nuevas experiencias y de aprender. Gusto mucho de aprender, es decir, con la gente que tiene experiencia, cuéntenme cómo podríamos mejorar. Colipro tiene muchas personas que colaboran muy bien y que han vivido y que gracias a Dios se han acercado a mí y a la directiva y nos han ayudado. Sí es muy diferente, Juan Carlos, es decir, sí tenemos que fortalecer, y yo lo hablaba con mi departamento y en eso estamos, los procesos de comunicación, porque hay muchas cosas que no conocemos de Colipro. Okay. Hasta también su mecanismo es una institución, es una corporación muy ordenada administrativamente, muy ordenada, con aproximadamente 132 políticas. Wow, Entonces, bastante. todos los procedimientos que se llevan a cabo ahí, no es porque a doña Geo se le antojó o porque a la directiva se le antojó, no. Tenemos que respetar las políticas, tenemos que respetar, hay un órgano superior en la estructura orgánica de Colipro, que es la asamblea. Así es. La asamblea es, a final de cuentas, que nos dicta el camino y cuando hacemos las asambleas ordinarias o extraordinarias son los colegiados los que nos van a decir si sí o si no, y es de acatamiento, ¿verdad? Pero sí es muy estructurada y es mucho procedimiento. Colipro debe estar presente, Juan Carlos, en todo lo que tenga que ver con materia educativa. Yo creo que sí, porque, como te decía al principio, es la mayor representación de los profesionales de la educación. Entonces, donde se geste materia educativa, y me atrevería a decir que hasta materia social, ¿verdad? Uh-huh. Porque de ahí nuestros profesionales de la educación pertenecen a una sociedad y a una familia, y uno de nuestros objetivos o fines es propiciar esas condiciones necesarias para que nuestros profesionales de la educación estén bien. Recuerdo que en la Universidad Nacional, donde tuve el privilegio, el placer de poder estudiar, soy hijo de la educación pública de este país, nos decía una profesora que siempre los principios de siglo marcaban un hito, algo relevante para el país en materia de educación. ¿Cómo valora casi primer cuarto de siglo para Costa Rica en materia de educación desde su perspectiva como presidenta de Colipro actualmente? Vamos a ver, me voy a ir un poquito más allá. No podemos hablar, o sea, tenemos que hablar distinto después de pandemia. Sí o sí. Eso es algo que nos marcó y creo que va a durar años marcándonos, ¿verdad? Y en el sistema educativo también. Para nadie es un secreto que yo creo que a nivel planetario esto de la pandemia nos agarró tal vez no tan preparados. Tuvimos que apurarnos mucho a utilizar la virtualidad, a utilizar los dispositivos, porque no era solamente que yo tuviera conexión, sino cómo lo uso, cómo es esta herramienta tecnológica. Así es. Y voy a hablar de los profesionales de la educación, ¿verdad? Porque al rato los muchachos pues ya vienen con ese chip, ¿verdad? Y ellos se les hace un poco más fácil, pero nosotros tuvimos que correr. Lo que pasa es que hay que acordarse una cosa, Juan Carlos, el docente siempre va a intentarlo y siempre va a poder. Porque es que al docente lo mueve la vocación, y la vocación es servicio. Entonces va a hacer lo posible para que su estudiante lo logre. Y si eso implica que se apure mucho para aprender lo tecnológico, lo hicieron y lo demostraron, ¿verdad? Por eso es que yo siempre voy a enfatizar mucho. Y vos me preguntas, bueno, ¿cómo has visto este inicio? Vamos a ver. El docente es necesario en el progreso de un país y de una nación y del planeta. Entonces tenemos que darle los recursos, tenemos que darle las condiciones. No se vale que tengamos que luchar, vamos a ver, con cosas que ya todos sabemos, con infraestructuras tal vez que no están de lo mejor, con recursos que no tenemos, hasta a veces hasta con el salario que a veces no recibimos. Tenemos que estar en una constante capacitación. Yo en eso quiero insistir. El tiempo que se usa para capacitar no es un tiempo perdido. No es un tiempo que se le quite a la clase. El tiempo que se usa para capacitar es un tiempo en donde el profesional
está trabajando lo que va a poner en práctica con sus estudiantes o en su ámbito educativo, lo que va a compartir en su ámbito educativo. Entonces, sí tenemos que fortalecer la capacitación, sí tenemos que trabajar para darle esas condiciones al docente definitivamente. Y es un reconocimiento no solamente de las autoridades, sino también del país entero. Es más, te lo voy a poner muy sencillo. Yo no podría estar ahorita hablando con vos en un mensaje coherente, más o menos, digamos, ¿verdad? Claro que sí. Si a mí una docente no me hubiera enseñado las partes que tiene un mensaje para poder transmitirlo correctamente. Fue una maestra la que tal vez también me quitó un poco el temor a exponer en público. Exactamente. Cuando me puso en una exposición de aula. Entonces, sí tendríamos que hacer un alto en el camino y reflexionar sobre la figura docente, la importancia que tiene en la sociedad. Yo sé, todas las profesiones son importantes. Claro, Dios guarde no existiera. Pero acordémonos que hay un inicio de esas profesiones y yo creo que es ahí en la docencia, en la educación, en donde se inician todas las demás, ¿verdad? Qué belleza, doña Geo. ¿Cuál es la posición de Colipro con respecto al apoyo a la promoción de la equidad de género, verdad, y la diversidad? Bueno, no, totalmente apoyando la equidad, la diversidad. Hay un principio que no podemos olvidar y es que somos seres humanos conviviendo y trabajando con seres humanos. Ay, qué bonito. Así de sencillo. Maravilloso. Ahí si seguimos esto no nos perdemos, son seres humanos y todos somos distintos. Okay. Absolutamente todos distintos con la igualdad de oportunidades porque somos seres humanos, ¿verdad? Y con las mismas garantías porque somos seres humanos. Maravilloso, maravilloso. Doña Geo, ¿cómo se comunica actualmente el colegio con sus miembros? ¿Cómo en materia de eso podemos conversar un poquito más, verdad? Sí, claro. Nosotros tenemos nuestras redes sociales, ¿verdad? Las oficiales, que ahí usted se puede enterar o los colegiados y la población en general se puede enterar de lo que está haciendo Colipro. Tenemos el boletín informativo, que también ahí nosotros comunicamos, pero también importantísimo son estas figuras que te conté de las regionales. Correcto. Y los RI, que son compañeros profesionales de la educación que ofrecen su servicio y son ese canal de comunicación entre el ente, digamos, central, o verdad, y las regiones con sus necesidades, con sus aportes, que también nos gusta mucho porque en ocasiones nos hacen ver que se están haciendo bien las cosas, que eso también es importante, okay. ¿Verdad? Esas dos figuras a mí me parece que son los canales más importantes que tiene Colipro, en donde tienen que llegar la información asertiva. Ahora, tenemos una asamblea en cada regional. Eso es importante. Que es también muy importante que se asista, porque ahí se dan los informes sobre los avances que se han tenido. Y tenemos también asambleas ordinarias nacionales, ¿verdad? Y extraordinarias, en donde también se tratan asuntos que tienen que ver con la generalidad, y también algunos asuntos que algunos colegiados mandan con tiempo según, acordémonos que nosotros nos rige una ley, ¿verdad? Entonces ahí, una ley y un reglamento, entonces ahí se expone bien cuál es el procedimiento en caso de que en las asambleas ordinarias un colegiado quiera presentar alguna moción, hay un tiempo en donde tiene que presentarlo, ahí les indican todo el procedimiento y claro que eso se agenda, ¿verdad? Ok, maravilloso. Sí, y así se va agendando según va llegando a la correspondencia de Colipro, ¿verdad? Los asuntos que lleguen en un buen procedimiento, digamos, de cómo se deben de llevar esos asuntos, ¿verdad? Muy bien, me parece que se ve muy claro la comunicación que existe entre Colipro y el profesional de la educación. Sin embargo, yo sí quiero aprovechar el medio para invitarlos. Hay vamos a ver, correos y formas de comunicarse que con mucho gusto, si tienen alguna observación, si tienen alguna consulta, si tienen alguna felicitación, pues yo sí los invito, por lo mismo, Juan Carlos, que te contaba al principio. 7 personas no van a poder ser omnipresentes ni omnipotentes, ¿verdad? Entonces, si no nos cuentan
tal vez no podemos gestionar como deberíamos. En cambio, si nos damos cuenta, pues vamos a poder hacer lo que podamos hacer, y si no, pues lo vamos a comunicar, porque es que no se puede hacer, ¿verdad? Las gestiones, por ejemplo, para mantener ese fin primordial que tiene el Colipro de mantener las condiciones óptimas para el profesional de la educación, ¿verdad? Es maravilloso eso. Justamente mucho profesional de la educación también se pregunta cómo es la función o cómo ha venido marchando Colipro con lo que es diálogo y colaboración con el Ministerio de Educación Pública. ¿Qué le podemos contar? Bueno, nosotros desde el principio de esta administración con el Ministerio de Educación Pública hemos estado muy anuentes, nos hemos puesto al servicio, por supuesto, del Ministerio de Educación Pública. Hemos manifestado que es de nuestro interés que, por ejemplo, el área de capacitación, que tenemos los recursos, ¿verdad? Tal vez para poder trabajarlo, de acuerdo a las necesidades de cada regional o de las necesidades nacionales, pues que hagamos las coordinaciones y poner por supuesto, a servicio todas estas formas. Sí hemos tenido un par de reuniones, hemos quedado por ahí, pero trabajamos en muchos proyectos con ellos. Ya te digo, a nivel de regional, los directores regionales o las regiones trabajan con las regionales de Colipro y coordinan capacitaciones dentro de las necesidades que tienen las regionales ministeriales, ¿verdad? Entonces nosotros les apoyamos con ese profesional, ¿verdad? O con los recursos didácticos que se ocupen, en la medida de lo posible y en la medida de las políticas y demás, con los procedimientos como deben de darse. Y también trabajamos con muchos proyectos en conjunto. Por ejemplo, esto del Marco Nacional de Cualificaciones, ahí está el Ministerio de Educación Pública, ahí está CONARE, ahí estamos nosotros y trabajamos en conjunto. Y te podría hablar de otros áreas de investigación, foros, conferencias, sí estamos sentados. En el área técnica estamos también apoyando bastante todo este fortalecimiento que se le está dando también a la educación técnica, y ahí ayudamos desde la sistematización, ayudamos desde nuestros investigadores, curriculistas y demás. Nosotros estamos anuentes, ¿por qué? Porque nuestra población, una gran mayoría, pertenece al Ministerio de Educación Pública, entonces seguimos estando en la mesa presentes para que lo que nos necesiten, pues hagamos las coordinaciones con las puertas abiertas. Doña Geo, esos miembros que quieren involucrarse más activamente en el colegio de licenciados y profesores, ¿qué recomendación o consejo le puede brindar? Primero, que participen. Okay. Hay que participar. Sí, segundo, hay que leer un poquitín. Okay. Sí, los boletines, la correspondencia, las leyes, que participen activamente, que se involucren. Colipro también tiene, y esto es importante, Juan Carlos, ya que me estás dando el espacio, tiene también un departamento que a mí me gusta mucho, que es el Departamento de Desarrollo Personal. Y te voy a decir por qué me gusta mucho, porque yo siempre le digo a mis colegas ¿verdad? O a estudiantes o demás, tienen que oxigenarse. Okay, ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con seres humanos. Y si no estás vos oxigenado, qué difícil decirle a un ser humano que esté bien, ¿verdad? O ayudarlo a estar bien. Ese es nuestro material de estudio, es decir, el objeto de estudio nuestro es el ser humano. Llámese de 4 años, llámese de 18, llámese de 60, los que trabajan en la andragogía. Pero entonces yo siempre les digo, tenemos que oxigenarnos. Y este departamento de desarrollo personal trabaja el deporte, las artes, la música. Por ejemplo, tenemos grupos representativos de Colipro en fútbol sala, básquet, voleibol, natación, atletismo, ciclismo. Entonces, también que participen. Tenemos un grupo de folclore maravilloso. Acabamos de tener una actividad del Siembratón, en donde ahí está la gestoría de jubilados, porque valoramos mucho la figura del jubilado, con la experiencia que han tenido y lo tomamos en cuenta bastante para la construcción del colegio. Entonces también, en la medida en que te informes, puedes participar de estas actividades. Igual los foros, los seminarios, constantemente en las redes estamos dando charlas, ponencias y demás, que es importante pues que consulten
y que nos digan si está apareciendo, si no, qué necesitamos. Ahorita estamos haciendo un material musical autóctono riquísimo con la zona de Pérez Celedón. Maravilloso. Sí, vamos a participar y estamos apoyando, de hecho hay un acuerdo de junta en donde apoyamos las actividades sobre los pueblos autóctonos, indígenas, ¿verdad? Apoyamos la guanacastequidad, apoyamos también todo lo de la cultura afrodescendiente, estas 3 efemérides importantísimas, y así apoyamos diferentes proyectos en las diferentes regionales. Qué maravilla, doña Geo. Realmente el Colegio de Licenciados y Profesores, un abanderado en la educación de este país. ¿Qué proyectos, qué proyección ve para la educación en los próximos años aquí en el país, en las diferentes ramas? Llámese la educación de personas más chiquiticas, ¿verdad? Chiquitines, preescolar, primaria, secundaria, jóvenes y adultos también, educación superior. ¿Qué proyección podemos tal vez contarle a la gente de lo que se puede venir, ¿verdad? Cambios, ¿qué podemos adelantar? Yo creo, nosotros tenemos una política muy hermosa, Juan Carlos, se llama la persona centro del proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad. ¿Ve qué lindo título tiene? Una maravilla. La persona centro del proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad. Sí o sí, no puedo dejar de decirlo, nuestro objeto de estudio es el ser humano. Sí o sí, no se puede y no se debe disminuir los recursos y en este caso el presupuesto de educación, Juan Carlos. Es decir, sabemos que es constitucional, ya es algo que hemos oído mucho, ya yo lo estoy repitiendo, pero es que sí es necesario ese 8% de presupuesto y te voy a explicar por qué. Si usted quiere arreglar una infraestructura, usted necesita recursos. Uh-huh. Si usted quiere tener mayores recursos didácticos físicos, usted necesita recursos. Si usted quiere tener mayores apoyos de servicios especiales por algunas necesidades educativas, usted necesita mayores nombramientos, esos son más recursos. Más recursos. Si usted quiere lo óptimo, que no son 35 estudiantes por aula, sino que lo óptimo ojalá fueran 20 estudiantes por aula para poderles dar una atención más individualizada y personalizada de acuerdo a las necesidades, usted necesita más plazas, necesita más recursos. Exactamente. Para la capacitación, usted necesitaría también esos recursos. Fortalecer, ¿por qué no? El incentivo que se le da al docente llamado sueldo, que lo merece, porque es que, Juan Carlos, usted me debió haber invitado como 3 horas, porque acordémonos que el trabajo del docente o del profesional de la educación, y usted lo sabe, uh-huh, no termina en sus 5 horas lectivas o en sus 8 lecciones al día. Uh-huh. Usted sabe que tiene que ir a hacer sus planeamientos, usted sabe que tiene que ir a revisar. Si estamos hablando de un profesor de secundaria que tenga 3 novenos, uh-huh, estamos hablando de 90 trabajos, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Por semana. Uh-huh. Pero si estamos hablando de una primaria que tenga 30 chicos por las 4 materias, estamos hablando de 120 trabajos. Y sin hablar de las evaluaciones que serían otras 120. Y eso lo hace fuera de su jornada. Uh-huh. Hablemos de la capacitación, estamos diciendo que es necesario. Entonces ahí es donde yo digo, ¿por qué fuera de su jornada si es parte de su trabajo y además todo lo que tiene que hacer? Entonces, sí necesitamos esos recursos, sí necesitamos esas condiciones, sí necesitamos, y para eso se necesita el recurso también económico, no puedo decir que no. Hay que fortalecer estos procesos, hay que fortalecer que los centros educativos sean centros de motivación. Hay que fortalecer que no es de recibo que me digan que es que ahora hay menos niños, entonces vamos a bajar el presupuesto. No, es que si hay menos niños, de ahí entonces atendamos menos por grupo y entonces vamos a poder dar una atención más individualizada, los recursos van a alcanzar más. Bueno, y hasta lo que le vamos a dar en el comedor porque vamos a poder fortalecer la nutrición. Exactamente. ¿Verdad? Y eso también es recursos, ¿verdad? Entonces hay que motivar, hay que incentivar. También muy importante involucrar a los padres de familia en el proceso, pero cuando tenemos una economía que no anda muy bien, qué difícil también para el padre de familia, porque no le podemos decir, mire, no vaya a trabajar y venga y me ayuda. Es difícil, ¿verdad? Sí. Entonces sí tenemos, yo creo que la educación siempre va vinculada con todas las áreas de un país, todas las áreas de desarrollo de un país, uh-huh, definitivamente. Te cuento nada más un dato importante. Después de la pandemia, acordémonos que Colipro trabaja por
investigación. Así es. Después de la pandemia hay un estudio ahí que nos dicen que el 66% de la población docente, primero, es mujer. Segundo, socialmente tiene actividades no remuneradas que tiene que llegar a hacer a su casa, con toda esta historia que te conté de lo que tienen que hacer. Sí. Y además, después de pandemia, son el sostén económico del hogar. ¿Por qué? Porque muchos hogares tenían pequeñas empresas, que eran los que ayudaban en la economía y quebraron. Y además, se ha incentivado que en estos hogares tienen a cargo ahora o a abuelita, o abuelito, o a tío, o hermana. ¿Me explico? Entonces, ve el quebranto social que podemos estar presentes, y que sea como sea la educación, pues está ahí también, porque es parte de un hogar. Entonces, sí tenemos que fortalecer el presupuesto, tenemos que fortalecer la capacitación, tenemos que fortalecer los recursos, y además, sí o sí, el docente es una figura social importantísima, de crecimiento, de empoderamiento, de mejorar la calidad de vida de ese de 4 años, de ese de 18 y de ese de 60. Qué tremendo y qué desafío más grande para la educación. Doña Geo, estamos ya llegando a la parte final del programa, redondeando, digamos, como decimos, pero queremos también aprovechar esta visita que está por acá para conversar un poco de la educación en el sentido de políticas de Estado, básicamente, políticas educativas. ¿Cuál es el análisis de las políticas educativas actuales que tenemos en Costa Rica? Bueno, vuelvo al presupuesto. Te lo tenemos muy claro. De hecho, la política educativa lo menciona en sus líneas de acción bastante claro. Nosotros, si fuera, Juan Carlos, que podemos salirnos del mundo, ajá, entonces nos salimos. Pero una de las líneas dice que nosotros tenemos la educación planetaria, uh-huh, con identidad nacional, uh-huh, ¿verdad? Y eso no lo podemos olvidar. ¿Por qué me reía diciendo otra vez del presupuesto? No es una cuestión de risa, es que es cierto. Sí. Estas líneas nos dicen, sí o sí, tenemos que fortalecer en educación, en idioma, ajá, tenemos que fortalecer en tecnología, uh-huh, ¿verdad? Tenemos que fortalecer en competencias y habilidades. ¿Qué significa eso? No solo que yo sepa, uh-huh, que es un programa, o que yo sepa hablar otro idioma, no. ¿Cómo lo aplico en mi vida, verdad? Para mejorarme yo como ser humano y mejorar mi sociedad, ¿verdad? Entonces es cuando me enseñan a sumar y a restar, pero es porque si yo llego a la pulpería y el pulpero me da más, o la persona encargada de la pulpería me da más vuelto, yo tengo esa capacidad de decirle, no, me está dando más vuelto, porque eso va acompañado en valor. Tremendo. Eso es lo que hay que hacer, y eso hace un docente en el salón de clase. ¿Ves? No es nada más que sepa 2 más 2 es 4, ¿verdad? Va acompañado de esa habilidad y de esa competencia, en donde también la política educativa lo reconoce, que el centro educativo, uh-huh, es un lugar sumamente importante para el ser humano. Uh-huh. ¿Verdad? Es más, veámoslo, Juan Carlos, ahí tenemos muchachos, chicos, adultos que a veces duran más o ven más a sus compañeros y a su profesor que tal vez lo que están en la casa, porque su jornada es más amplia. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, no es que estoy diciendo que suplimos a la primera casa de formación, que es la familia, claro que sí, la primera casa de formación es la familia. Claro. Pero sí el rato y el espacio que tenemos hay que trabajar estas áreas que ya la política lo dice. Ahí dice muy claro, tenemos una línea que es maravillosa, que es la educación preescolar también. Desde ahí donde se inicia esa semillita en lo formal que podemos hacer. Y además, otra de las líneas que a mí me gusta mucho, pero necesitamos los recursos, es que todas las instituciones tengan el currículo completo. Muy importante. Claro, ¿verdad? ¿Qué significa? De que tengamos español, estudios, matemáticas, ciencias, física, artes industriales, hogar, si se me escapa algo, idiomas, si se me escapa algo, me perdonan, pero que tenga todo el currículo, todas las áreas del saber. Porque ahí estamos formando un ser, por supuesto, más integral. O con mayores conocimientos y habilidades y competencias en estas diferentes áreas. ¿Verdad? Muy importante eso. Doña Geo, un aspecto muy importante que quería tocar es
que la gente menciona. Dice, ahora viene un desafío nuevo, tecnológico, las inteligencias artificiales. ¿Será que los docentes van a ir poco a poco perdiendo terreno ante la inteligencia artificial, ante las máquinas? Bueno, ¿será que sí? ¿Será que no? No, el ser humano no se sustituye. Okay. Eso hay que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque el docente, ya te puse el ejemplo de la suma. Claro. Eso no te lo enseña una inteligencia artificial, ¿verdad? Esa interiorización de soy persona y puedo estar mejor, esa guía y esa orientación que hacemos los docentes desde el salón de clase, donde percibimos si una persona emocionalmente no anda bien, aunque tenga 4 años, y tenemos esa capacidad de sacarle esa sonrisa con un trabajo colaborativo, en grupo, de solidaridad. Eso no lo hace una inteligencia artificial. Sí tenemos que conocer y va a ser un recurso que nos va a ayudar. Okay. Por supuesto que sí, pero ese contacto y ese voy a llamarlo dentro de mi fe, ese espíritu que tenemos los seres humanos, eso nos conecta. Y es esa capacidad que tiene el docente de que su alumno se sienta muy bien de ir al centro educativo, ¿verdad? Y que se sienta en sociedad y sienta que tiene personas a la par y que puede trabajar en equipo y que si está muy feliz lo va a poder compartir y si está muy triste también lo va a poder compartir y lo van a ayudar a ser mejor persona. Eso lo logramos solo los seres humanos y el docente es un ser de servicio, ¿verdad? Es un ser de servicio, es lo que damos, es ese amor de que muchas veces hasta damos más de la cuenta y qué dicha, pero por eso también tenemos que darles las condiciones definitivamente necesarias. Sí tenemos que saber sobre los avances, claro que sí, porque además nuestros muchachos, nuestros estudiantes tienen mucho contacto con la información. Ajá, bastante. En mi tiempo no, yo me acuerdo que en mi tiempo era el libro. Sí, únicamente. Y recuerdo que el agua era inagotable cuando yo me formé. y había menos planetas o más planetas, ya no sé. Pero ahorita las cosas cambian. Tenemos que estar los docentes muy informados, porque somos nosotros los que les vamos a decir cómo esa información nos ayuda a ser mejores personas. ¿Verdad? Es aquel que una inteligencia artificial no te va a decir, Juan Carlos, qué bonito le quedó el corte de pelo, te ves muy bien. Juan Carlos, tenés que ser feliz, qué lindo te quedó tu trabajo, expusiste muy bien, poder respirar mejor. Puedes respetar más las comas, pero el dibujo estuvo maravilloso. ¿Ves? Eso solo un ser humano lo da y en este caso es el docente. Sí tenemos que capacitarnos porque tenemos que estar a la vanguardia de la información y de cómo manejar esa información para bienestar de la persona. ¿Verdad? Eso sí tenemos que hacerlo, porque por eso es que yo insisto mucho en la capacitación constante de las necesidades que va presentando el medio y el mundo. ¿Verdad? Muy bien, doña Geo. Entonces no nos van a sustituir, no se sustituye el ser humano. Va a ser un complemento. Es un recurso. Un recurso. Definitivamente es un recurso. Importantísimo, sí. Claro. Que no me oiga mi hijo que estudia ingeniería informática y me dice, mami, no, es un recurso. Es una herramienta como lo ha sido los avances tecnológicos que hemos tenido a lo largo del tiempo y tenemos que usarlo en beneficio del ser humano. Muy bien, doña Geo, no quiero que terminemos la entrevista sin conversar sobre un aspecto y es la educación pública y la educación privada en el país. Últimamente mucha gente dice, prefiero que mi hijo vaya a un colegio privado y no a un colegio público. Entonces, aunque el gran porcentaje, el gran grueso de asociados del Colipro son de colegios públicos, ¿verdad? Inclusive hay gente que voy a decir un poco de lo que se escucha cuando uno va en el autobús, cuando uno está en el mercado, a señalar un poco la educación pública, ¿verdad? Y a juzgarla un poco. Bueno, ¿cuál es el trabajo ahí del Colipro en medio de eso, ¿verdad? De las instituciones privadas y públicas, de lo que la gente se deja decir, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el papel ahí de Colipro y cuál es su opinión al respecto también? Claro, ¿verdad? Nosotros tenemos colegiados tanto de lo público como de lo privado, ¿verdad? De hecho, nosotros desde la Fiscalía desde el órgano de la Fiscalía, tenemos que ser garantes que todos los profesionales de la educación pertenezcan a Colipro.
Entonces me devuelvo a lo que he insistido, y si te has dado cuenta, Juan Carlos, es a la constante capacitación. Porque aquí yo no le voy a poner un matiz ni público ni privado, okay, sino que el docente es el que marca la diferencia en su salón de clase. Ahora, Costa Rica se ha destacado por tener el acceso a la educación pública que ayuda en la economía de los hogares costarricenses, y eso jamás lo podemos perder. Exacto. Bueno, eso no lo vamos a perder. No podemos permitir que eso se pierda. Pero Colipro va a seguir trabajando con el docente que trabaja con estudiantes, con niños, con seres humanos o con adultos, para que ese servicio, esa práctica profesional que haga, sea de lo mejor. Okay. Sin mirar el valor adquisitivo, si es público o es privado, sino que sea de lo mejor y que tenga las herramientas necesarias. Por eso es que te mencioné que nosotros estamos anuentes a ofrecer los recursos que tenga Colipro para el fortalecimiento, al menos en lo público formal, que es el Ministerio de Educación Pública, en capacitación. Y también viene siendo lo del Marco Nacional de Cualificaciones, que ahí no sabe, o sea, puede que al que se esté graduando en educación lo contrate lo público o lo contrate lo privado. Claro. Bueno, si tenemos esa base fundamental de habilidades y competencias que debe tener un profesional de la educación, va a ir a dar un buen servicio, va a ir a dar esa buena práctica docente en el ámbito en el que se desenvuelva. Pero sí hay que fortalecer, por supuesto, porque sí o sí, pues la educación pública desde el valor económico, pues es una ayuda y es un garante que da el Estado, ¿verdad?, a los hogares costarricenses. Yo no, y me preguntaste mi opinión, yo no me atrevería a decir mal o peor, no, yo soy producto de una escuela pública y soy producto de un colegio privado, entonces y tuve excelentes docentes, mi maestra de los 6 años, la niña María Eugenia Blanco, todavía me acuerdo, de la mejor, y le copié muchas cosas cuando fui maestra. Y tuve profesores excepcionales en el colegio también. Entonces, vuelvo a lo mismo, es una cuestión del profesional de la educación que marca la diferencia, me parece. Y tenemos que fortalecer, el colegio va a seguir fortaleciendo la enseñanza, la preparación de los profesionales en educación y los recursos que tengamos que defender, o no defender, que propiciar que se den para bienestar de nuestros profesionales de la educación. Es un boomerang. Apostar por la educación se nos va a devolver. Wow, increíble. Bueno, doña Georgina, realmente ha sido un placer, un honor que haya estado con nosotros aquí en Desde la Azotea, el podcast, a través de Cadena Radial Costarricense, 89.1 Radio, 89.1 del FM, y también a través de todas las plataformas para escuchar podcast, así como a través de el Facebook de la radio. Estamos muy contentos, esperanzados de la labor de Colipro desde 1950, ¿verdad?, sirviendo a la educación de Costa Rica, en pro de la educación de Costa Rica, y muy contentos de que personas con la mística, con la visión como la tiene usted, estén ahí, ¿verdad?, llevando adelante proyectos y llevando adelante el colegio, y sabiendo que no se hace, no solo labor en singular, sino juntos. Eso nos trae mucha esperanza, y creemos que la educación del país va por buen camino, y lo mejor aún está por venir. Entre todos, es un trabajo de todos. Muchas gracias, doña Muchas gracias, Georgina. Juan Carlos, más bien por esta invitación, y cuando quieras otra vez, pues tenemos mucho que hablar. Hay mucho que hablar, ¿verdad? Sí. Y ojalá que Dios siga bendiciendo la docencia, la educación de este país y de todo el planeta. Y a nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos. Que Dios esté presente. Esa es la fórmula ideal. Que así sea. Amén. Que así sea. Muchas gracias a usted, estimado oyente. Nos escuchamos en un nuevo episodio de Desde la Azotea, aquí a través de Cadena Radial Costarricense. Un agradecimiento especial, extensivo también para don Andrés Quintana, don Carlos Villalobos y don Eduardo García por hacer posible este espacio también aquí en Cadena Radial Costarricense.